Vemos el otro proyecto entonces. La cuenta del proyecto de votación telemática. Gracias, señor presidente. En estos momentos ha llegado a la mesa certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en los casos que indica boletín número 13.318-07. Y para tabla. Hay que incorporarlo a la tabla, si hay acuerdo ahora, hay que pedir acuerdo a incorporarlo a la tabla. Solicito el acuerdo de la sala para incorporarlo a la tabla y verlo hoy día. No. Bien, queda para la tabla, ¿de acuerdo? Se incorpora a la tabla, ofrezco la palabra. Perdón, secretario. Gracias, señor presidente. De la Comisión de Gobierno, Centralización y Regionalización ha llegado un certificado para poner en discusión el proyecto de ley de reforma constitucional contenido en el boletín 13.318-07, en donde la Comisión aprobó en general y en particular la reforma constitucional, incorporando a la Constitución Política un artículo nuevo transitorio. Cabe tener presente que por tratarse de reforma constitucional requiere un quórum de 3/5 de los senadores en ejercicio, es decir, de 26 votos favorables para su aprobación. Todo, señor presidente. Bien, ofrezco la palabra. Después que haga el informe la presidenta de la comisión. Tiene la palabra, senadora. Gracias, presidente. La Comisión de Gobierno, como aquí se autorizó, sesionó y acordó, ¿no es cierto?, traer la proposición de reforma constitucional que ha leído el señor secretario. La comisión revisó dos proyectos. Uno, una reforma constitucional presentada por el senador Elizalde y otro proyecto de ley presentado por el senador Arbó y otros señores senadores. Y la comisión, por unanimidad, entendiendo que esta era una situación de emergencia y que por lo tanto había que legislar con premura, optó por revisar y estudiar la proposición de modificación constitucional presentada por el senador Elizalde, estableciendo que esta sea un artículo transitorio a la Constitución que solo va a regir por un periodo de 1 año a contar de la publicación de esta ley, es decir, solo para esta pandemia, entendiendo que el otro proyecto presentado por el senador Felipe Arboe queda en la Comisión de Gobierno y va a ser estudiado por esta para establecer, ¿no es cierto?, un régimen definitivo. Se estableció también que en aras a que era obligación de este Senado seguir trabajando y no establecer el voto telemático como un privilegio, sino como una forma de prevenir cualquier eventualidad de cuarentena, se aprobó, vuelvo a decir, por unanimidad, esta propuesta de reforma constitucional que señala que por el plazo de 1 año a contar de la publicación de la presente reforma, declarada una cuarentena sanitaria que impida sesionar a la Cámara de Diputados o al Senado, y mientras este impedimento subsista, por el acuerdo de los comités que representen a los 2/3 de los integrantes de las respectivas cámaras, ellas podrán sesionar y votar proyectos de ley de reforma constitucional por medios telemáticos, asegurando la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones. Se acordó, ¿no es cierto?, que solamente el Senado dejaría de sesionar, como dice la norma que acabo de leer, en el evento que haya una cuarentena o nacional o de la Ciudad del Paraíso o por un caso que pase aquí en el Senado y que por lo tanto tenga que el Senado entrar en cuarentena. Que no es obligatorio también y es importante que quede claro que no deben ambas cámaras sesionar de esta manera porque la cuarentena cuando no sea general puede haber sido o en el Senado o en la Cámara y uno puede seguir funcionando y no la otra. También se acordó que los 2/3 de los comités en ejercicio, ¿no es cierto?, son los que van a determinar el manejo menor de cómo se va a funcionar, es decir, cuántos días se van a sesionar y qué proyectos se van a ver, que en principio, ¿no es cierto?, se dijo que solamente podrían verse proyectos cuando se sesione en forma telemática, proyectos derivados de las cuarentenas o que digan referencia a ello, pero cada uno de esos proyectos va a ser determinado por los 2/3 de los comités en ejercicio. Eso fue aprobado, vuelvo a decir, este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión, que fueron el senador Elizalde en reemplazo del senador Insulza, el senador Bianchi, el senador Galilea, el senador Arboe en reemplazo del senador Araya y quien habla. Eso es todo cuanto puedo informar, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Elizalde. Se abre la votación. Gracias, presidente. Es bien importante acotar que este proyecto de reforma constitucional ha pretendido acoger e incorporar las visiones que se plantearon en el debate previo en este hemiciclo, y particularmente las aprensiones que existían legítimamente respecto del ámbito de aplicación. Se llegó a la conclusión en la comisión que el voto telemático requiere de un debate profundo. El senador Arboe ha presentado un proyecto de ley y se va a discutir en la Comisión de Gobierno, pero que ante la urgencia de los momentos que estamos viviendo se requería de una norma transitoria que permitiera al menos resolver el tema de la eventualidad que se declarara una cuarentena que imposibilitara que sesionara o la Cámara o el Senado. Y se acogió, por cierto, lo planteado por el senador Pizarro, que tenemos que seguir trabajando mientras así se pueda. Y por tanto, el primer sentido de este proyecto es que no es un privilegio respecto de los demás chilenos, ni tiene que ser interpretado como tal. Es simplemente en la hipótesis que no se pueda sesionar, producto que se declare una cuarentena que afecte a los senadores o a los diputados, las cámaras pueden seguir sesionando respectivamente y pueden, por tanto, votar y despachar proyectos de ley de reforma constitucional.
Y se establece como requisito habilitante para que se aplique esta excepcionalidad el acuerdo de los comités que representan al menos 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Esto es bien importante. No es que los comités van a votar en representación de los parlamentarios. La votación sigue siendo, le corresponde a cada parlamentario. Es de carácter uninominal los hechos, porque se realiza por vía electrónica. Pero, existiendo un acuerdo de los comités que representan al menos los 2/3 de la respectiva Cámara, se autoriza este mecanismo excepcional y que solo es aplicable mientras esté vigente la cuarentena. Entonces, la norma transitoria dura un año, se aplica solo durante la cuarentena y los comités autorizan con una mayoría calificada en representación a sus respectivas bancadas. Cumplidos esos requisitos, se pueden tratar los respectivos proyectos de reforma legal o de reforma constitucional conforme a las demás disposiciones que establece la Constitución y las leyes. Ese es el sentido. E insisto en lo que aquí se ha planteado. No se resuelve el tema del voto telemático, que es una discusión más de largo plazo, en absoluto. Eso tendrá que debatirse y tendrá que hacerse las modificaciones correspondientes. Es un debate bien de fondo, porque tiene que ver con cómo se constituye, cómo se elabora, cómo se genera más bien la voluntad soberana que se expresa en el Congreso Nacional. Pero ante una hipótesis que ha acontecido en otros países del mundo, en que se ha cesado las sesiones de las respectivas cámaras, producto de una decisión de carácter sanitario, entonces se establece esta norma excepcional que permita que podamos seguir trabajando durante ese periodo. Y con todos los requisitos que garanticen que esto no sea la imposición de una mayoría sobre una minoría, sino que con un alto, para determinar, esto es bien importante, qué es lo que se va a tratar a través de este mecanismo excepcional y manteniendo obviamente los quórum que establece la Constitución para la aprobación de las reformas constitucionales y las leyes. Eso no se modifica. Se ha generado un consenso y una unanimidad en la Comisión y creo que se da cuenta de una necesidad que esperamos que no se haga realidad. Todos esperamos que no lleguemos a la hipótesis que ha acontecido en otras partes, porque es bien importante distinguir. El proyecto original hablaba de estado de excepción constitucional, incluso de estado de catástrofe. Pero los estados de catástrofe no impiden que sesione el Congreso Nacional. Porque si sí se estableciera un precedente, el presidente de la República tendría un instrumento, no estoy diciendo que lo quiera hacer el actual gobierno, pongamos en una hipótesis de otro gobierno, tendría un instrumento para impedir que sesionara un poder independiente del Estado. Eso es inaceptable en democracia. Aquí estamos hablando de algo distinto, que por una decisión sanitaria, una necesidad de salud, se impide que estemos todos congregados, reunidos en el mismo lugar, entonces tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir despachando proyectos de ley de reforma constitucional, si así lo ameritan las circunstancias y se habilita este proceso a través de una mayoría, de un quórum supramayoritario que está constituido por los comités en representación de sus respectivos parlamentarios. Ese es el sentido del proyecto y, por tanto, obviamente voy a votar a favor. Gracias, senador Elizalde. Tiene la palabra el senador Ricardo Lagos. ¿No? El senador Galileo. Gracias, presidente. Es obvio de que la Constitución de la República no estaba puesta en la situación de que este Senado y la Cámara de Diputados del Congreso, en su generalidad, no pudiese sesionar por condiciones ajenas a su voluntad. Y por lo tanto, esta pequeña reforma, que es un artículo transitorio, lo que viene es a solucionar eso y en particular la situación que estamos viviendo hoy. Yo sé que hay muchas personas que han planteado una preocupación haciendo ver de que esto se puede mirar como un privilegio por parte de senadores y de diputados, pero yo creo que eso es una mirada muy corta de vista, porque de lo que aquí se trata no es de evitar trabajo al Senado y a la Cámara de Diputados, sino al contrario, de que aún en circunstancias de que se declare una cuarentena o cosas por el estilo, los senadores y los diputados puedan seguir trabajando simplemente desde una forma distinta, a distancia, pero sin dejar de cumplir con su deber. En una situación como la que estamos viviendo, naturalmente que pueden haber iniciativas que requieran de modificación legal para solucionar los problemas que aquejen al país, a la población, a las empresas, a la economía del país, cualquiera de estas cosas. Y no sería presentable de que no se pudiese solucionar estas cosas simplemente porque no estábamos en la situación de resolver una cuarentena por parte del Congreso. Así es que, visto todas las alternativas, ya lo explicó la presidenta de la Comisión, habían iniciativas que pueden ser y para ser parte del cuerpo de la Constitución para que esto se legisle de una vez y para siempre. Decidimos eso, dejarlo para otro momento de discutir y abordar una disposición transitoria que resuelva el problema que tenemos hoy y que tenga una vigencia máxima de 1 año. Yo creo que con eso estamos dando una correcta respuesta a las necesidades del país, a las urgencias que tenemos y esperamos, por supuesto, estar contribuyendo realmente a que el Ejecutivo, que es quien tiene que liderar todas las medidas de emergencia que hoy día el coronavirus nos ha puesto al frente, pueda contar con el Senado y con la Cámara de Diputados para resolver todo lo que esté en nuestras manos hacer. Así es que anuncio mi voto a favor y agradezco la disposición de los señores senadores transversalmente en dar rápida respuesta a este problema que teníamos encima. Muchas gracias. Gracias, senador Galilea. Tiene la palabra el senador Ricardo Lagos. ¿No? Francisco Chaguán, tampoco. Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. A ver, yo quiero simplemente destacar que a mí me parece, y es bueno hacerlo, que esta es una sabia decisión. Yo valoro mucho lo que ha hecho la Comisión de Gobierno, presidida por Luis Bensberg, y ya se han dicho los miembros, porque creo que ante un tema muy complejo, han tenido una solución práctica, rápida, y espero que sea aprobada en la Cámara de Diputados de buena manera. Y yo creo que se ha hecho bien con las
los planteamientos previos de los senadores que me han antecedido a la palabra. Obviamente estamos ante una emergencia, obviamente el constituyente no se colocó en situación de este tipo de temas. Recordemos que adicionalmente los parlamentos antiguos funcionaban por 3 meses, si esa era la realidad, funcionaba el 21 de mayo al 18 de septiembre. El resto eran sesiones extraordinarias. Esto de tener un parlamento de alguna manera full time es muy moderno en la lógica constitucional. Y creo que obviamente, y adicionalmente, la capacidad de contaminar de los virus, si bien hay precedentes mundiales, no había habido casos en Chile de una naturaleza que generara un tipo de institucionalidad que se exprese de forma distinta. Y eso es el tema de fondo. Porque aquí el primer criterio es que un parlamento no puede cerrar frente a una emergencia. Puede el día de mañana el presidente estar requerido de una serie de medidas de carácter legal, porque Chile es un país institucional y que por situaciones de hecho, no de voluntad o de sanitaria, que tiene que ver justamente con los hechos, era imposible generar determinadas soluciones a problemas urgentes. Y creo que en ese sentido habían formas distintas de abordarlo. He visto varias fórmulas diferentes, algunas obviamente hay que pensar también algo más permanente, pero creo que en la práctica y ante la urgencia de lo desafiante, buscar un articulado de esta naturaleza creo que reúne todas las condiciones para poder resolver por parte del Parlamento la obligación que tenemos de concurrir a la formación de leyes o de reformas constitucionales conforme a la cual fuimos elegidos. Lo que pasa es que desde un punto de vista práctico, físico, es imposible, hoy día no había una solución y eso podría haber generado un drama mayor. Yo reconozco que cuando vi la redacción tuve una duda respecto a la expresión telemática, pero efectivamente viendo la Real Academia Española, que para este efecto hay que verlo, me parece que está bien que la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión a larga distancia de información computarizada. Creo que apunta a una buena forma de abordar con esta expresión lo que efectivamente ocurre. Aquí primero hay un sistema de votación, hay una voluntad, además se pide y esto es una tarea de la Secretaría del Senado, asegurar la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones. Garantizado ambos elementos, obviamente se puede generar esta forma de llegar a acuerdo. Ahora, también me parece que, dado esta urgencia, que fuera con condiciones, un año la publicación de la presente reforma y declarada sea una cuarentena sanitaria que impida sesionar a una de las cámaras. Así que aquí se unen, se mezclan los elementos que a mi juicio hacen la distinción, que haya una cuarentena sanitaria, pero que además esta impida el funcionamiento. No es cualquier cuarentena sanitaria, es aquella que tiene que ver con el impedimento de una de las cámaras, o de la Cámara de Diputados o del Senado, que son elementales y esenciales para la formación de la ley. Por eso, presidente, ante problemas difíciles, qué bueno que se hayan buscado soluciones prácticas, soluciones que a mi juicio son sabias. Esperamos que de este modo podamos resolver un tema que, de no hacerlo, podría generar problemas muy complejos hacia adelante. Aquí, obviamente, una tarea grande para el Parlamento de poder generar normas permanentes en esta materia, una muestra de confianza importante también la Secretaría de las Corporaciones, que van a tener que velar por estas fidelidades, y también una responsabilidad para todos, de hacer que este tema sea parte de una solución ante un problema que obviamente hiere profundamente el alma de Chile. He dicho, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, yo creo que hoy día el Comité de Régimen tuvo a bien buscar alguna fórmula que nos permitiera seguir sesionando durante la crisis. Creemos que en un régimen democrático es importante que un poder del Estado esté colaborando con la resolución de la crisis y, por supuesto, en democracia. Siempre el Congreso Nacional debe estar funcionando. Y en ese contexto, creemos que la fórmula que se ha esgrimido respecto a un sistema telemático, por supuesto que es una fórmula que nos va a permitir facilitar que frente a un contagio de algún miembro de esta corporación, ya sea funcionario o parlamentario, finalmente se permita buscar la fórmula para seguir funcionando. Creemos que es una fórmula que va en la dirección correcta y, por tanto, por supuesto que vamos a aprobar este proyecto de ley, presidente. He dicho. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Alejandro Navarro. Gracias, presidente. Chile, por sí, por sus características geográficas y geomorfológicas, es un país de alto riesgo. He planteado desde hace años la creación del Ministerio de Catástrofes Naturales y Emergencias Nacionales. Un ministerio que integre una acción coordinada de todas las instituciones del país y que se prepare para los desastres que son comunes en este país. Cuando no hay erupción de un volcán, y hay 500 y 150 de ellos están en actividad permanente, hay inundaciones, hay terremotos, temblores, hay tsunami, en definitiva hay incendios forestales, hay desborde de ríos. Es un país de catástrofe, pero que aún no tiene institucionalidad para poder enfrentar aquello. Y prueba de esto es que ante una calamidad pública, el Congreso no tiene una legislación que le permita enfrentar su funcionamiento en condiciones excepcionales. Y esto está siendo corregido de manera transitoria por este proyecto de ley de voto telemático. Podemos hacerlo. De hecho, tenemos verificación de nuestra huella dactilar, podemos hacerlo. Sin embargo, señor presidente, esto resuelve un problema de funcionamiento del Senado y yo quiero decir, voto a favor de este proyecto que es transitorio, que facilita actuar para tomar decisiones sobre los problemas de la gente que está teniendo hoy en su casa, recluida, aislada. Y, por cierto, yo espero que los proyectos que vengan sean, esta semana, el viernes, prohibir, señor presidente, los despidos. Italia ha determinado la prohibición por 2 meses de los despidos. Ningún trabajador va a ser despedido en medio de la crisis. Los servicios básicos, luz, agua y gas, tendrán que ser postergados. Nadie puede andar ni pagando, porque no queremos que salgan de las casas. Y claramente la economía familiar está severamente afectada y la gente no va a poder pagar porque no tiene o porque no puede pagarse. Las hipotecas, créditos, la Tesorería General de la República y particularmente el Poder Judicial deben suspender los remates. Porque si no, las deudas acumuladas del retail, de las industrias, van a empezar a perseguir a la gente y se van a aprovechar. El Banco de Chile, Luxi lo hizo bien por el Banco de Chile y por Luxi.
basta de que hoy día el resto de los empresarios lo hiciera, y si no, van a tener que ser mediante decreto de estado de emergencia. La alimentación tiene que ser garantizada. Son estas las cosas para explicarle a la ciudadanía garantizada. Tiene que haber no solo la canasta de la Junaed para los estudiantes, particularmente en casos de recursos, porque muchas casas cuando venga el apriete completo, cuando haya toque de queda, que es totalmente predecible, toque de queda, cuando haya el cierre de los aeropuertos y la restricción de desplazamiento, porque esto está creciendo a pasos agigantados. Yo espero que el presidente mañana a las 10 dé cuenta de un conjunto de medidas, porque le hemos dicho que vamos a apoyar al presidente Piñera. Planteé el día domingo la necesidad de correr el plebiscito, todos en contra del coronavirus. Dejemos de lado las campañas. No puede haber campaña apruebo o rechazo en medio de esta crisis. Necesitamos actuar de conjunto. Por lo tanto, presidente, yo espero que aprobado este proyecto de ley pongamos en tabla los proyectos necesarios y urgentes para enfrentar la angustia de la soledad, la angustia del aislamiento que hoy día tienen las que están en sus casas y los trabajadores que laboran, lo dije delante, en ASMAR, en el proyecto MAPA, en Arauco y en otros, donde hay cientos y cientos en un solo comedor, miles, no cientos, me equivoqué, miles, y requieren, por cierto, tratamiento especial. Yo voy a votar a favor, espero que esto tenga un fácil despacho para explicar a la ciudadanía. Esto es necesario, precisamente, el primer paso para que podamos preocuparnos de los temas inmediatos. El presidente lo puede hacer, yo espero que lo haga en la próxima hora. Si no lo hace, este Senado tendrá que discutir este conjunto de normas, de leyes, que garanticen estabilidad, tranquilidad y particularmente el resguardo para que la gente no se siga infectando. Hoy día salí brevemente en Valparaíso. Ahí estaban los niños, estaba todo como si fuera normal. O sea, nada que indique la anormalidad de una pandemia. Y para quienes nos ven en televisión, para quienes nos escuchan, no hay normalidad en el Congreso. 180 funcionarios están trabajando de su casa o fueron sacados del Congreso, particularmente los mayores de edad. Pero aquí en la sala hay funcionarios que también son mayores de edad, que están al pie del cañón trabajando y tienen que volver a su casa. Y hay preocupación, señor presidente, porque no solo son ellos, son sus familias. Y en ese sentido, yo espero que las próximas decisiones del Congreso apunten a que tengamos la misma condición que le pedimos a las personas en su casa, el Congreso dé el ejemplo de aquello y podamos hacer la pega igual mediante este proyecto de ley telemático de voto a distancia que nos va a permitir seguir trabajando, pero con resguardo de la integridad de nuestra familia y también personal. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el señor senador Jaime Quintana. Presidente, en la misma línea que han planteado varios colegas, este es un proyecto que nos sitúa en una situación excepcional, excepcionalísima, porque en ese sentido la presidenta del Senado, la anterior mesa, desde que tuvimos conocimiento de la propagación de este virus, siempre el Senado ha sido muy claro que bajo ninguna circunstancia se puede dejar de funcionar. Pero efectivamente podemos encontrarnos frente a una realidad de cuarentena total, de cierre de las fronteras no solo nacionales, sino también de los territorios comunales, regionales. Y frente a ese hecho, como lo han planteado varios colegas, y como lo señala también esta reforma constitucional, este proyecto que plantea el senador Lizalde, nos podemos encontrar frente a la circunstancia de que el gobierno requiera una legislación respecto a políticas públicas, respecto de regulación sanitaria, respecto de, ojalá no encontremos frente a una interrupción de la cadena de distribución alimenticia, logística, y por lo tanto legislación siempre se va a requerir. Y frente a eso, este Senado lo que hace finalmente con esta modalidad es conseguido los 2 tercios del total de los comités, el poder sesionar a distancia en cualquier otro lugar. Yo creo que es un proyecto tremendamente necesario, creo que es muy responsable, porque lo fácil es decir, no, aquí nosotros no nos podemos ir, claro, y el esfuerzo, y por lo tanto la señal que se ha entregado muy clara, el Senado sigue trabajando, porque si bien ha tomado resguardos internos, y yo quiero también destacar el rol de los 180 trabajadores que están trabajando a distancia y que están colaborando justamente para el éxito de esta sesión, pero también el personal que aquí estamos viendo, que está en este momento cumpliendo con los protocolos, desde luego, de un personal limitado, o que está en su oficina, que está siendo tremendamente exigido, justamente, por la cantidad de proyectos que han ingresado, porque las comisiones han sido una tras otra, lo hemos visto hoy día, varias comisiones paralelas a la sala, creo que la Comisión de Trabajo, Salud, Economía tiene un rol fundamental en esto. Entonces, simplemente señalar que el Congreso está intentando, el Senado está intentando estar a la altura, recién lo veíamos con el proyecto de teletrabajo, que no es efectivo que sea un proyecto para precarizar el trabajo, porque efectivamente hoy día lo que tenemos es una cantidad muy importante de trabajadores que lo hacen a distancia, incluso muchos adultos mayores, el propio senador Navarro lo señalaba. Y lo que hace ese proyecto justamente es darle una regulación, establecer una jornada, señalar que hay tiempo de desconexión también para ese trabajador y por lo tanto no va a poder ser exigido por el empleador en su momento respecto de los elementos necesarios, artefactos, utensilios para llevar a cabo esa labor. Bueno, eso va a tener que ser al menos pactado con el empleador y no como ocurre hoy día donde el computador lo pone el trabajador. Entonces, creo que el Senado ha dado pasos importantes en medio de esta crisis. También lo hace respecto a la certeza que hay que dar, reitero, en materia sanitaria, porque lo principal que tenemos hoy día es una crisis sanitaria, en materia económica y también hoy día en materia política, cuando hemos intentado plantear esta fecha respecto del plebiscito. Efectivamente, hay que empezar ya, dado que tenemos un estado de catástrofe, a visualizar cuál es el mejor calendario para garantizar el plebiscito. Lo que no puede ocurrir, porque hemos visto también sectores del rechazo o sectores que nunca estuvieron por el acuerdo constituyente de la noche del 15 de noviembre, que hoy día literalmente se quieren subir por el chorro. Y yo entiendo que hasta el presidente de la República, hay sectores de la derecha que le han planteado echar abajo el plebiscito. Por favor, eso no puede ocurrir. Eso bajo ninguna circunstancia. Entonces, parece que se nos olvida, estamos hoy día, precisamente hoy día, presidente, celebrando, no sé si celebrando o recordando los 5 meses del inicio del estallido, 5 meses.
en estos días también se cumplen los 4 meses del acuerdo constitucional, hace pocos días, el fin de semana, 4 meses del acuerdo constitucional, que se va a modificar, ¿no es cierto?, solo el itinerario del plebiscito. Y 3 meses, presidente, de que en esta misma sala el ministro de Hacienda nos dijera o nos planteara, nos invitara a una hoja de ruta para el tema social. Y la verdad es que la agenda social no la vemos por ningún lado. Entonces, el día que nosotros tenemos una emergencia sanitaria, que sin lugar a dudas es la principal prioridad y hay que entregar certeza y resolución en esa materia, pero también tenemos hoy día una emergencia social, una urgencia social a la cual no se ha dado respuesta. Se busca votar proyectos sobre la base de la imposición, pero no bajo las circunstancias de concordar. Y por último, señor presidente, creo que el tema constitucional no es menor. Hemos visto lo que estaba pasando, algunos colegas lo mencionan en otros países del mundo. Incluso en esta emergencia sanitaria ha quedado en evidencia las deficiencias que tiene la actual Constitución del 80. ¿Por qué? Por una razón bien simple, presidente, porque la Constitución del 80 lo que prima es el derecho de propiedad, y está muy bien, el derecho de propiedad es un derecho importante en cualquier constitución del mundo, pero no puede estar siempre subordinado al derecho de propiedad los derechos esenciales de la persona. Le aseguro que muchos países que están siendo exitosos en la manera de cómo enfrentar esta crisis, porque tienen constituciones donde lo que predomina son los derechos sociales, no han tenido problema para incluso algunos nacionalizar servicios de salud. Aquí lo que tenemos es un hospital colapsado y una clínica privada con infraestructura ociosa, incluso con personal desocupado. Pero no se puede hacer. Y alguien dice, ¿pero por qué no? Bueno, porque la Constitución no lo permite. Entonces, aún en esta crisis, en esta emergencia, ha quedado de manifiesto que esta Constitución que cumple 40 años, este año precisamente, no da el ancho. Y por lo tanto la necesidad de cambiarla, y por eso, más allá de la fecha del plebiscito, creo que es muy importante entregar certeza de que el plebiscito va sí o sí. Voto a favor de este proyecto porque va en la línea correcta de la responsabilidad con el país. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, señor secretario. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Bien, terminado. Votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 33 votos, por la negativa 0, abstenciones 0, pareo 0. Muy bien. Proyecto despachado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta la sesión.